Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad es que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado, 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su contribución, sus apoyos para formar jóvenes en alto riesgo. Las manos salesianas de la Iglesia Católica, que están entregadas 100% a la formación de estos jóvenes y regentan esta institución, necesitan de sus apoyos también. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, tengo que recordar que este programa todas las noches está en YouTube. Después de las 9 de la noche, 8:30, 9, ya Eric ha puesto este programa, como se dice, lo sube al YouTube. Es decir, que si usted no tiene la oportunidad de ver el contenido del programa o todo el contenido, una parte solo ha podido apreciar o ver una parte, entonces la otra no la vio, entonces en el YouTube usted ve el programa completo, nítido, se ve en la pantalla de su celular o su equipo que usted tenga disponible para reproducir las imágenes y los sonidos de internet. Bien, el sábado no fue, el Nacional no publica los sábados. Vamos a ver de qué fecha es, del domingo ayer. El Nacional, señores, el Nacional trajo un reportaje de la forma en que el señor Quirinito se fugó. Se fugó de una cárcel, se fugó del país, se burló de las autoridades nacionales, haciéndole creer que se murió, que lo enterraron. Y logró salir del país el joven, que había sido condenado creo que a 20 años o a 30 años de prisión, pero encontró siempre en esa justicia malograda del país que le redujeran después la pena y aún así decidió fugarse. Entonces, este relato que hace el Nacional, señores,
porque aquí los hechos se van olvidando, pasan y se olvidan, pero un hecho tan grave como este, pero eso no tiene un preso culpable de lo que hay relatado ahí, porque eso es grave para la justicia dominicana. Es decir, jueces que se prestaron a cambiar decisiones ya que habían tomado de sentencias, trasladar un preso, después de trasladarlo a aceptar como válido enfermedades falsas, médicos o pretensos médicos que se exponen a expedir certificado de defunción y de una enfermedad grave que era prácticamente insalvable y que le dio un infarto cardíaco producto de ese cáncer. Y bueno, y encontrar entonces un sepulturero, hasta lo sepultaron el hombre. Pero lo más lógico era que la autoridad de ese momento dijera, bueno, ok, el hombre se murió, bien, ¿dónde está el cadáver? Nunca le pudieron mostrar el cadáver. No que fue cremado, bueno, pero la ceniza, ¿dónde están las cenizas? En el cementerio se levantó un acta de que estaban enterrando a alguien allí. Nada. Y aún así, señores, yo creo que no hay una gente presa. Creo que algunos jueces de San Francisco de Macorís, o algunas juezas, creo que fueron, qué sé yo, sancionadas, pero no decir juzgadas ni nada de eso. Es decir, cuando uno lee un hecho como este, uno se pregunta, pero ¿y qué puede pensar un extranjero cuando viene a invertir a República Dominicana y lee esto? ¿Qué pensará de las autoridades judiciales? Porque esto es una cosa grave, de verdad. Ese asunto de ese muchacho no es porque se haya fugado, porque ¿cuántos presos no se fugan? Es el ardid, es decir, montar esto tan burdo y que la autoridad dejara como pasar esto y no hay nadie preso, porque yo admito que el hombre se haya ido, pero ese caso debió tener 7 u 8 personas sentenciadas a 30 años por hacer lo que hicieron. Porque eso es una barbaridad, eso tumba todo el órgano judicial del país. Se va al suelo cuando uno lee cómo se organizó esto, pero es por lo burdo. ¿Y por cómo es posible que eso se fuera creyendo, esa historieta se fuera creyendo entre los estamentos que tenían que ver con el asunto de ese muchacho? De, por lo menos, de tenerlo detenido en un centro penitenciario donde estaba ya condenado, juzgado, porque si le rebajaron la pena, bueno, 20 son 20. Pero ese ardid de que se murió el hombre y que el hombre lo enterraron, eso no tiene desperdicio. Claro, digo yo, si una gente, un extranjero que le lean eso, no viene a este país, no invierte un peso en este país. Sinceramente, yo creo que no invierte un peso, porque dice, pero ven acá, es que mis intereses están en riesgo en un país que tenga una justicia en esas condiciones, porque ¿qué no hacen contra mí? Me roban lo mío y el hombre que me lo robó, que yo voy y lo señalo y llevo las fotos y el video de quien se lo robó, van a decir que el hombre se murió y le van a hacer lo mismo que a él. ¿Y cómo entonces puede pasar algo? Yo no sé, yo realmente en estos asuntos de justicia no me gusta indagar mucho, porque yo no soy de eso, no soy de esa área y conozco muy poco. Y uno es un ignorante supino en ello. Pero yo estuve leyendo también el caso, por ejemplo, de ese muchacho que mató el general, que era el almirante de la Marina, que era de la Dirección de Control de Drogas, que mató a ese joven, apellido Duncan. Bueno, en el último juicio, o en el penúltimo, se decidió que se llevara como prueba un video que hay ahí. Entonces, pidieron que fuera de testigo un joven, parece que estuvo presente cuando la discusión y el pleito, para que él como testigo declarara que ahí hubo trompadas y patadas y que el hombre fue agredido y que por eso entonces mató al muchacho. Pero bien, el video recoge entonces una evidencia muy clara.
Es decir, yo no sé quién fue que filmó ese video, pero la verdad que sería alguien que le cayó atrás, como dicen al general, o alguna cámara de video que había instalada por ahí, no sé. Pero ese video muestra claramente cómo este señor asesina a ese muchacho ahí. Ok, le dio trompada, le dijo, bueno, pues usted lo que tiene que dar trompada también, pero el hombre decidió vengar con su arma. Bien. Entonces, ese juicio, yo viendo ese juicio, los abogados de ese señor dicen que no se presente el video porque eso fue un video espurio, que no tiene validez, porque eso fue tomado como con mala intención, pero bien. Pero yo me pregunto, como ignorante, los códigos procesales penales del mundo entero fueron, vamos a decir que los de Occidente fueron en tiempo de Napoleón, tal vez por 1808, 12, qué sé yo, por allá. Se establecieron esos códigos. O 1815, qué sé yo, antes de que Napoleón cayera en desgracia. Entonces, la tecnología va cambiando, porque dígame usted, si la fotografía vino después, o en esos momentos no había la fotografía, no habían los datos, las marcas dactilográficas, qué sé yo, las huellas. Los rayos X vinieron después. Y así han ido una serie de tecnologías que vinieron, las películas, vinieron entonces los videos de qué sé yo, videos, vino el internet, o mejor dicho, la televisión. Ya la radio estaba, todos esos medios van cambiando, pero eso se tienen que ir sumando a los juicios, porque un juicio, si usted lleva, por ejemplo, una cámara de video y evidencia un crimen, evidencia un hecho que se está discutiendo en justicia, lo más lógico es que se crea en eso. Claro, si es editado se sabe, pero los códigos tienen que irse adaptando a todas las tecnologías, porque dígame usted el ADN, por ejemplo, el ADN, en tiempos de los códigos no había ADN, pero ahora está el ADN, ahora se puede saber la identidad de un individuo. ¿Y qué hacían los jueces antes? Mire, señor magistrado, ese muchacho, decía una mujer, es hijo de fulano de tal. Tal vez le ponían el muchacho al hombre más rico del pueblo, que tal vez había estado con la mujer. Pero ella no le iba a poner ese muchacho al sepulturero, al Zacatecas, le iba a poner el muchacho al más rico del pueblo, que ya había estado con ella íntimamente probablemente. Entonces le cargaban ese muchacho porque el juez que iba a decir le tenía que creer a la mamá. Y le quedaban un lío al hombre, pero bueno, el hombre aceptaba el muchacho porque era lo que dijera la mujer. Pero después que vino el ADN, las mujeres no pueden hacer eso. Todos los jueces tienen que cambiar. Porque un juez no puede seguir actuando como actuaba antes, cuando ya lo obliga ahora el ADN, lo obliga a tener que decidir según las pruebas. Entonces yo me pregunto, como ignorante, el juez, cuando muestren ese video del asesinato de ese muchacho, y el juez le pregunte al imputado, señor fulano, señor Alburquerque, creo que es el apellido, ese video que se muestra ahí, ¿ese es usted y el muchacho? No, magistrado, ese no soy yo. Muy bien. Los disparos que están ahí, esos dos disparos, ¿no lo hizo usted? No lo hice yo. Óigame, usted negar eso delante de un magistrado con evidencias tan claras como están en ese video, eso no es fácil para un imputado. Entonces al imputado no le queda más remedio que decir, mire, sí es verdad, ese soy yo. Ahora eso está editado porque yo no le di los tiros a ese señor. Ah, muy bien. El arma con la que usted le disparó un tiro, porque usted dice que no le dio dos, nada más le dio uno. Bien. El arma, ¿dónde está el arma? Ah, yo la boté. ¿Y por qué usted botó el arma? Porque era ilegal. Ah, ok. ¿Y usted no quería que se verificara que usted le dio dos tiros a ese señor? Es decir, son cosas que la tecnología han ido cambiando me imagino yo que tienen que ir cambiando los términos o qué sé yo, los medios de defensa y de acusación en los tribunales porque la tecnología van cambiando.
Digo yo, no sé, ahora con todo estos desarrollos satelitales, internet y qué sé yo, y todas esas redes sociales y todos estos apoyos y tecnología de inteligencia artificial, imagínense ustedes. Entonces la justicia tiene que irse auxiliando con esas cosas. Pero bueno, vamos a dejar eso ahí para no meterlo más para lo hondo. Yo estuve leyendo una información que nos brindó el ministro de Hacienda con respecto a la deuda. Él dice que la deuda no es insostenible, como se ha dicho, y que el Fondo Monetario ha dicho que la deuda dominicana es manejable. Bien, técnicamente eso está bien. Porque si los organismos como el Fondo Monetario tiene que decir eso, dice eso, mejor dicho, no tiene que decir, dice eso, pues es creíble, porque ellos son los que monitorean estas economías y son los policías de las economías de estos países. Y son nuestros acreedores también, por los cuartos los prestan ellos. Y Lili decía que el que tiene los cuartos es el que gobierna. Oigan bien. Ahora, el ministro decía que el gobierno ha tenido que endeudarse por los problemas de la pandemia. Siempre el gobierno, que ha sido muy endeudador, este gobierno, se ha defendido con que el estado de pandemia obligó al Estado dominicano a ir a ese endeudamiento fuerte y progresivo. Pero yo me pregunto, ¿y por qué Trujillo no cogió de excusa, por ejemplo, el ciclón de San Zenón? Porque Trujillo no era endeudador. Porque ese San Zenón pudo haber sido motivo para que Trujillo dijera, señores, tenemos que endeudar a este país. Miren, debemos dinero porque no se ha podido pagar esa deuda. Y eso eran 40 milloncitos de dólares. Pero para esa época eso era todo el dinero del mundo para un país que tenía un presupuesto de Chile. Ahora, Trujillo no fue endeudador. Pero había motivos para endeudarse. Motivos bien justificados, porque ese ciclón devastó prácticamente la ciudad, la tumbó, y el país estaba prácticamente devastado. No fue óbice para el endeudamiento, pero más, vino Balaguer, y Balaguer tomó el país quebrado de la guerra de abril, peor que con la pandemia. Pienso yo que estábamos peor que con la pandemia, después de la revolución de abril, porque aquí la pandemia se siguió pagando, aunque se pagó la nómina, se pagaban y se le pagaba a la gente sin trabajar, porque es verdad, el gobierno tuvo que endeudarse, pero está bien, es prudente que se endeuden. Sin embargo, Joaquín Balaguer tomó el país después de la guerra de abril y era prudente que se endeudaran porque el país estaba quebrado, no había dinero para pagar la nómina. Yo he dicho aquí que Balaguer arrancó una carretera aquí, que fue la carretera del norte, con una compañía del Conti y Alasia. Y le dijo, mire, arranquen ustedes con el dinero de ustedes, arranquenme esa carretera, porque yo no tengo, el Estado no tiene un peso. Pero arránquenla, que yo en el segundo mes de gobierno le garantizo que le voy a pagar 500,000 pesos. Y la gente arrancaron del Conti y Alasia. Y Balaguer cumplió. Y el dinero del primer mes de pago de nómina de los trabajadores públicos lo pagó la OEA, léase el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Fíjense si estábamos mal. Y el gobierno de Balaguer pagó el segundo mes de su nómina, la pagó con los recursos nacionales. Arrancó las viviendas de la feria, toda esa vivienda de mata hambre, todo eso se hizo en 6 meses, en los 6 meses del primer gobierno de Balaguer. Y se arrancó la Chuchi, porque yo andaba por esos lados caminando la Chuchi cuando andaban en construcción. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué eso no fueron? ¿Por qué no endeudaron el país con motivo para hacerlo? Porque no eran endeudadores. Entonces los gobiernos endeudadores comienzan el debate después que terminó la guerra restauradora, que el país quedó una ceniza. Inmediatamente el préstamo Harmon apareció ahí en los años 68, 69. Ya en el 67, 68 se andaba negociando el préstamo.
llegó en el 69. Y miren todos los dolores de cabeza que dejó ese préstamo Harmon a la República Dominicana. Entonces, ¿cómo es que vamos a pagar 73 mil millones de dólares y este país, señores, los servicios? Todavía los servicios nosotros no podemos, el Estado no puede dar un buen servicio. Yo hoy diría que me molesté leyendo que las oficialías del Estado Civil no pueden entregar los documentos, lo que la gente va a buscar allí, documentos de actas de nacimiento, copias, qué sé yo, tienen muchísimos cédulas, etcétera. No la pueden entregar todas prácticamente arruinadas a la Junta Central Electoral. Entonces, ¿por dónde que andamos? Todos los servicios están, los apagones, el problema del transporte, el agua, el problema de los precios, los servicios, bueno, por doquiera hay problemas, la gente, los caminos, vecinales, los puentes, la gente quejándose de todos los hospitales públicos. Y todavía no podemos brindar servicios, el Estado no puede garantizar los servicios. Con apagones kilométricos dándole a la gente y debemos 73 mil millones de dólares. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que este país entonces se va a manejar? Porque los endeudadores siempre les ha gustado la deuda, porque es más fácil la bóveda extranjera, esa facilidad y esa complacencia con esa bóveda y además con estos gobiernos endeudadores. ¿Pero qué significa eso? Más dependencia y más sumisión a quienes nos prestan el dinero. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Yo tengo que repetir, insistir en eso. ¿Qué servicio público del país funciona bien? Después que debemos 73 mil millones de dólares. Uno no quiere ser un prócer del civismo, porque se quiera interpretarse, o uno quiere interpretarse a sí mismo como de esos defensores de la patria, de que, bueno, con capa y espada estoy defendiendo el país, porque la deuda y esto por aquí, por allí. No es por uno decir ni porque no tiene tema, bueno, pon la deuda. Señores, pero es que nosotros aquí en este país
los dos gobiernos que más han construido en este país fueron los gobiernos por su larga, diríamos, estadía en el poder, Balaguer y Trujillo. Entonces, entre los dos suman 50 años. Y dejaron, hay que ver lo que se dejó como gobierno en esos dos, o mejor dicho, como Estado en esos dos gobiernos. Ahora, los opositores liberales, en este caso los demócratas, vamos a llamarle así, inventamos a Balaguer ahí entre los sátrapas, porque sus enemigos de Balaguer lo veían como un sátrapa. Entonces, el PLD ha gobernado 20 años. El PRD ha gobernado 12 años. Más 3 son 15 años. Entonces, entre los dos, entre esos dos gobiernos, han gobernado 35 años. Es decir, 15 menos que estos dos gurús. Pero estos dos gurús, Balaguer y Trujillo, fueron muy pocos endeudadores. Es decir, de esos 73 mil millones de dólares, esa deuda la han contraído los demócratas, los liberales y los adversarios de esos señores que han gobernado el país. Debieran tener una obra inconmensurable, una obra estructural o infraestructural, debiera ser una obra colosal. Pero hay que ver la aridez, con excepciones de que uno sabe que en los gobiernos de Leonel Fernández fue el más largo de todos los gobiernos, porque tuvo 12 años, y las construcciones son visibles, pero también fue un gobierno que tuvo que hacer muchísima deuda. Y el gobierno de Danilo Medina fueron 8 años, y también se endeudó muy fuerte el país. El PRD ha sido un endeudador, como dicen, histórico, sus gobiernos. Entonces, esa deuda, dice el ministro, que no es insostenible, que es sostenible, que esa deuda se puede pagar. Ojalá el país nunca más tenga que verse expuesto a lo que se vio expuesto en los siglos anteriores. Pero no solamente en los siglos anteriores, en este mismo siglo, comenzando en el 2004, este país no tenía $1 con que comprar nada en el exterior. Y hay que ver cómo lo que sufrimos los dominicanos con esa situación. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar en el país. Entonces, bueno, a propósito de eso que vi de las oficialías, yo vi que el gabinete social del gobierno ha ofrecido un programa de enseñanza para jóvenes entre 14 y 24 años, parece de esos jóvenes niní que dicen. Pero en la nota final dice que el gabinete social va a facilitar abogados o ayuda legal para que los jóvenes que no tienen acta de nacimiento, ellos se la consiguen. Y así es que está. Es decir, el registro civil está a merced prácticamente de que el oficial o el oficialismo, el partido que esté en el gobierno en cualquier momento, no necesariamente este, pero en este que se evidencia, puede ir a buscar acta de nacimiento para jóvenes que le llaman niní, ni estudian ni trabajan. Porque lo más lógico es que le digan al joven, mire caballero, si usted no tiene un acta de nacimiento, usted no aplica para el programa, porque el programa, me imagino yo, que no cubre a todos los jóvenes del país. Tiene que ir tomando unas partes. Usted tiene que ir a gestionar su acta de nacimiento. Porque ¿cómo es posible que un muchacho de entre 14 y 24 años no tenga acta de nacimiento en este país? Porque su padre, y hay muchos, uno sabe que hay muchos jóvenes que no tienen ningún documento, pero todo el mundo sabe que ese es un mecanismo para meter muchísimos haitianos y hacerlo dominicanos, haciéndole, fabricándole, o es que las oficialías están en ese nivel, para fabricarle nacionalidad a haitianos jóvenes. Aquí no hay una autoridad, señores, ni siquiera para controlar los limpiavidrios o los ensuciavidrios que hay en las calles.
limpiabotas, miles de limpiabotas haitianos con una cajita, estos muchachos jóvenes, ¿qué buscan aquí? ¿O cuál es el destino de esta gente aquí? ¿Qué es lo que va a hacer el país con esos muchachos que están creciendo aquí? Se van a hacer adultos, se van a quedar aquí como zombies o como animales, como bestias, sin documentos. ¿Cuál es el problema? Entonces nosotros tenemos que construir ciudadanos haitianos en República Dominicana. Realmente uno no sabe qué es lo que va a pasar con este país, porque es que estas autoridades no están dejando un horizonte claro para el país, uno no sabe nada. Aquí vinieron 4 funcionarias norteamericanas, visitaron al presidente de la República y nadie sabe qué trajeron esas damas, qué vinieron a buscar, qué vinieron a plantear. El pueblo dominicano lo están manejando a oscuras, no sabemos qué pasó, qué dijeron esas damas o qué le impusieron al gobierno dominicano. Mire, usted no puede deportar, usted no puede sacar muchachos de aquí, esos muchachos hay que dejarlos aquí. A los haitianos hay que dejarlos aquí mientras que ellos se arreglan, pero aquello no se va a arreglar en 50 años. Al final ustedes se hacen cargo de Haití. Es decir, los dominicanos es la solución para el caso haitiano. No sabemos, es a oscuras que estamos en este país. La autoridad no dice nada, no nos dicen nada, siguen los paritorios, siguen las visas. Unos consulados que son burdos negocios colmados de visa, expidiendo visa para que vengan haitianos, cientos de miles de haitianos entran. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué país es este entonces? Coquero, friero, vendutero, cocinero, gente deambulando, vendiendo muchísimo disparate en la calle, gente sin documentos, sin papeles. ¿Qué es esto? Esto es país, por fin. ¿Cómo es que este país se va a manejar así? Porque yo he dicho muchas veces los dominicanos emigran y van y andan ilegales en Nueva York. Si lo detienen, sabe, la autoridad sabe a quién detuvo, porque tienen documentos. Pero esta gente no tiene ningún documento ni tienen nada. Entonces estos muchachos, miles de muchachos, hijos de haitianas, creciendo en estos guetos donde vive esta gente, haciendo sus necesidades fisiológicas en las calles, molestando a los conductores, y no hay una autoridad que sirva ni siquiera para quitar a esos muchachos de las calles. ¿Y a dónde que va este país? ¿Qué es lo que vamos a reelegir por fin? Porque uno tiene que decir eso. ¿Qué es lo que se quiere reelegir en el país? Miren, vamos a reelegir el orden, la limpieza, la calidad del agua. Estamos sirviendo más agua. No hay apagones. Nosotros que corregimos los apagones, los servicios médicos están muy bien. Los hospitales y el dinero que se ha tomado prestado es para nosotros devolvérselo al pueblo en calidad de vida. Hay el empleo y todo, y la gente está muy bien y las escuelas van magníficamente bien. Pero es que todo eso está al revés. Entonces, ¿qué es lo que vamos a reelegir? Yo he dicho muchas veces eso, pero yo no entiendo por qué la autoridad no se puede ejercer, aunque sea mínimamente. Increíble, uno sale a las calles, señores, y usted sale a un país como Haití, pero sin la violencia que hay en Haití. Eso es la única diferencia, que no hay la violencia que hay en Haití, pero tenemos los personajes aquí, es decir, esa estructura humana y todo ese desorden y ese caos anda aquí en las calles. Y nadie dice nada, muy pocos dicen algo. Entonces yo no sé por dónde que va el país, para dónde que este país va a caminar por fin, por dónde que vamos. Bueno, y estamos en campaña electoral y usted no ve el tema. Ay, Dios mío. Ahora el tema se ha caído también, porque parece que el tema electoral no es ese. Y hay un hecho, que es la corrupción. Eso es un tema que todo el mundo diría, bueno, en un país como República Dominicana, donde hay un proceso eleccionario, la corrupción tiene que salir como bandera de lucha de cualquiera de los partidos. La migración, todo eso. Nadie dice nada. Entonces,
vimos ya que se inicia estas jornadas electorales municipales y luego congresuales y nacionales, las presidenciales. Ya estamos en campaña. Muy bien. El PLD hizo su marcha ayer. Visto como una marcha, el PLD siempre fue un partido muy organizado y un partido muy militante. En el 94, recuerdo yo, 1994, la encuesta Gallup, en aquella encuesta que daba un empate técnico entre Balaguer y Peña Gómez, y que incluso el doctor Balaguer le tenía un punto más que Peña Gómez, lo he mostrado aquí. Esa misma encuesta decía que el PLD tenía 14%, que iba a sacar 11 días antes de las elecciones, que iba a sacar 14%. Y yo recuerdo que Temístocles Montaz, el vicario Temístocles, bueno, como siempre, y hay que subrayar como siempre, los PLDistas siempre decían que que eran falsos, que esos números eran para perjudicarlo a ellos y que ellos iban a hacer una marcha. Señores, y aquellas marchas del PLD llenaban la Duarte y llenaban la México. Y esto era una marcha multitudinaria que la gente decía, pero es que no pueden tener 14. Es que ese partido tiene demasiado. Miren los actos que hace, son actos masivos. Vinieron las elecciones. Y Balaguer, todo el mundo sabe lo que pasó en el 94. Que no se quiso admitir, que Balaguer le ganaba al PRD, le estaba ganando a Peña Gómez por 1 punto, según la encuesta Gallup. Y se declaró que eso fue un fraude colosal, porque Balaguer tenía que perder obligatoriamente esas elecciones. Pero el PLD sacó 14 en esas elecciones. Es decir, que las marchas, los actos, siempre iban la gente, pues son muy militantes. Y eso parece que sigue pasando entre los partidos que son militantes. El PLD, en esta oportunidad, las encuestas no lo dan en un segundo ni un primer lugar. Le dan en un tercer lugar. Sean las encuestas buenas o malas, pero la gente incluso lo percibe así. Y lo percibe porque es un partido que tiene, no está compitiendo con un liderazgo nacional. Es un joven que tiene un liderazgo provincial, que ganó una convención hecha ahí bajo el efecto de diríamos, de ese cuestionamiento a ese partido, en todos esos juicios y todos esos apresamientos. Hicieron eso como para poner alguna cabeza al frente y ver si podían sacar o desviar la atención, qué sé yo, y salió candidato a Abel. Pero Abel no tiene la proyección nacional de un Leonel Fernández, que su oficio es presidente de la República. Y Luis Abinader, que es el presidente de un partido que también era un partido ya grande, pero que con el poder tiene también esas ventajas de que puede resolver problemas, hacer cosas y ganar adeptos. Bien. Entonces, el PLD, al hacer su marcha, muestra músculo, pero hay que tener cuidado porque ese músculo el gobierno lo puede ver, dice, bueno, se vio pequeño, no llenaron la calle totalmente, allá en el fondo no se ve. La marcha de la Fuerza del Pueblo fue larguísima también, y bueno, y caminó mucha gente. Entonces, esa oposición, si usted une esa oposición, el gobierno le teme a esa alianza, porque era lo que veíamos los reformistas antes, cuando nosotros veíamos esos mítines del PRD y veíamos ese PLD que hacía ese tipo de actos que acabo yo de señalar. Decíamos, si no es por la habilidad de que Balaguer pueda mantener divididos esos dos partidos, no es verdad que nosotros, si esa gente decide unir, aunque sea las colas, no las cabezas, que unan las colas de esos dos monstruos electorales, vamos muy forzados los balagueristas, decíamos nosotros. Ahora, Juan Bosch no era ni Leonel ni Danilo.
Después de la pausa vamos a explicar eso. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. Colmado. Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a tratar de explicar estas cosas, porque esto es un tema de verdad enriscado, no hay duda. Bosch tenía unas diferencias profundas con el doctor Peña Gómez y con los PRDistas. Todo lo que tenemos edad conocemos eso. Juan Bosch, después del año 1965, Juan Bosch no quiso ser presidente más de este país. Digo yo, ese es mi criterio. En el 70 abandonó, se fue para Benidorm y miren, hagan escuelas con los locales del PRD. El matadero electoral. Vino el 73, dividió al PRD cuando en el 74 el PRD tenía a Balaguer sentenciado con el Acuerdo de Santiago. Dividió al PRD y fundó su PLD en el 73. Juan Bosch. Juan Bosch mantuvo una posición de crecimiento en su partido, pero de alejamiento del PRD, y el PRD fue a sus elecciones con sus votos para derrotar a Balaguer. El PRD, Peña Gómez, lo convirtió en un partido electoral y electorero, buscó sus alianzas y lo llevó al poder. No necesitó de Juan Bosch para llegar al poder el PRD, ni para mantenerse en el poder. Pero el PLD fue creciendo, porque los gobiernos del PRD fueron malos, fue creciendo el PLD y ya era una necesidad para el PRD esos votos del PLD, porque ya el PLD había crecido mucho. Entonces en el PLD creció y Balaguer se coló en el 86. Bien, pero Bosch no quiere ser presidente y esas diferencias muy profundas. En el 90, el PLD es la fuerza que asume el rol opositor a Balaguer. El PRD, que está dividido, muy afectado con la muerte de don Antonio Guzmán, más el apresamiento de Salvador Jorge Blanco,
las disputas de Peña Gómez y con Jacobo y todos aquellos problemas dividieron ese PRD y el voto estuvo dividido, indiscutiblemente. No era el PRD, aquella oligarquía de masa estaba herida de muerte. El toro estaba sus bramidos estaban gastados. En ese ambiente, Peña Gómez, que era menos sectario que Bush, le ofrece su apoyo al profesor Juan Bosch para derrotar a Balaguer, pero Juan Bosch dice que no quiere ese apoyo. Una cosa increíble. ¿Por qué? Porque Juan Bosch no quería ser presidente de este país, digo yo. Y que los bochistas que yo acepto que vengan aquí y que me refuten. Que vamos a seguir diciendo el por qué. Entonces, Balaguer se coló. Bien. Ahora yo me pregunto, Danilo Medina, que ha sido absuelto por dos factores. Primero, porque el segundo líder del PRM es Hipólito Mejía. Hipólito Mejía es que tiene a Danilo Medina fuera de la cárcel o fuera de la persecución. Porque entonces el gobierno de Luis Abinader, yo no sé, pero yo he dicho que hay un mando superior que dirige o que ha mandado señales a la Procuraduría General de la República porque hay evidencia de más para que Danilo hubiera sido por lo menos investigado. Si Danilo Medina no ha sido investigado, no es culpa de Leonel Fernández, ni es culpa de nadie, es culpa de Hipólito Mejía, de la Procuraduría General de la República y del gobierno de Luis Abinader. La sobajeada independencia judicial ha estado cuestionada. ¿Por qué? Porque Danilo no fue perseguido. Pero no solamente Danilo. Hay más casos, gente que está ahí, que citado y no han sido ni siquiera investigados. Verbigracia del caso de Hacienda. La gente del Banco de Reserva no se sabe nada, que ahí se pagaba el dinero con camiones del banco, se dice. Entonces, ¿dónde está todo aquello? El narco no ha sido, yo diría, tolerado. Los diputados no han sido todavía, es decir, la sobajeada independencia judicial está muy cuestionada. Entonces Danilo Medina se apareció ahí muy risueño y muy contento en su marcha, es porque siente que el peso o el brazo de la justicia no le va a llegar, ya no le va a llegar, y menos en campaña. Danilo está en política ahora mismo, porque ya no tiene esos temores. Estaba recogido en su casa allí un viejito que no se atrevía ni a salir, ya sale, ya está en el medio. Es decir, está en política. Ahora, viene el proceso electoral. ¿Qué le conviene al presidente Luis Abinader? Que veo que su familia dice que no quiere, pero todos son iguales. A Danilo le decía, la mujer y las hijas le decían, no papi, no siguen esto. Y a Balaguer, doña Emma probablemente y sus hermanas, Elito, sal de aquí, no siguen esto. En las reelecciones. Pero es que eso es una cosa terrible, que los políticos son así. Entonces Luis Abinader va a ir a la reelección. Yo no sé si podrá, no sé quién estará redactando un discurso al presidente. Porque eso tiene que venir un hombre como Tomás Bobadilla y Briones. Tiene que surgir o reencarnar en alguien que le pueda hacer un discurso para que el presidente Abinader pueda borrar todas esas cintas, todos esos videos, todas esas declaraciones que hizo, o hacer como Hipólito Mejía, como sinvergüenza, decir, bueno, yo no tengo vergüenza para nada, a mí no me da vergüenza nada. Miren, la reelección era mala, pero mentira es buena. Y fue a la reelección, y después dijo que era malísima la reelección, después que perdió. Y ahora dice que también es buena, porque Hipólito Mejía se le importa. Él se puede hacer lo que le dé la gana. Pero Luis Abinader no puede estar así, no puede ser un hombre saltarín, como se dice. Pero Luis va a la reelección, don Luis Abinader. Y tiene que buscar la habilidad que tenía Balaguer para que ese PLD de Juan Bosch, porque es que yo creo que Balaguer y don Juan se conocían muy bien. Mira, Juan, tú vas a dirigir la oposición y yo voy a gobernar, porque este es un país que hay que gobernarlo con el estómago y tú le vas a enseñar política con la cabeza, pero yo lo voy a manejar con el estómago.
porque el carácter que se necesita para dirigir este país lo tengo yo, digo yo, diría Balaguer, conversando con Juan Bosch o en un imaginario conversatorio entre los dos. Entonces Balaguer se colaba por esa división, que le ayudaba el carácter de Juan Bosch. Repito, ahora, ¿qué va a pasar con estos partidos que tienen casi un símil en lo que era Peña Gómez y Bosch entre Danilo Medina y Leonel Fernández? Pero no es solamente Danilo que pesa en ese partido, porque Abel tiene sus seguidores. Entonces el candidato podrá negociar, porque Danilo Medina tiene ese compromiso de tal vez impedir que Leonel sea candidato, o que sea candidato, no, que sea presidente. Puede actuar mediante ese sistema de los odios arrimados ya a la política, aquellas actitudes que, por ejemplo, tuvo Bosch con Peña Gómez, de decirle, yo no acepto que usted me apoye. Es una cosa inconcebible, es decir, no aceptar el poder, no ganar, por no aceptar la ayuda de una persona que lo entendía que era despreciable. Entonces, esta es una situación que va aquí a poner al gobierno a tener que actuar con pie de lana. ¿Por qué? Porque es que esos dos partidos, aunque estén divididos, hemos dicho, sus bases se unen en las colas. Porque es que estamos en tiempos donde ya no hay ideologías. Lo que hay son los intereses particulares y los intereses partidarios. Y esas bases del PLD, si ese partido como está en ese proceso de vaciamiento queda en tercer lugar, no le queda más remedio que venir a aceptar el apoyo a Leonel Fernández, porque Leonel Fernández no va a ser como Juan Bosch. Leonel no va a decir, no, yo no quiero que Danilo me apoye, porque Danilo es mi enemigo político, pero es que Leonel es un hombre que perdona. ¿Cómo diríamos? Leonel perdona y olvida, porque es el típico Balaguer en ese aspecto. Entonces Danilo Medina, que sí puede arrimar esos odios, puede hacer de todo, podrá, tal vez, influya, mandar a decir que no voten. Si manda a decir que no voten, ¿qué va a pasar con ese partido? ¿Qué es lo que le queda ahí? ¿Qué va a pasar? Si la gente le va a hacer caso o no. ¿A quién le puede arrimar el voto? Él tuvo él tuvo la epidermis de aislarse en el 2008 y no salir a hacer campaña por Leonel Fernández, de tanto odio que acumuló con Leonel Fernández. Si lo hizo en el 8, probablemente lo repite en el 23, en el 24. No saldría, no apoyaría públicamente a Leonel Fernández, no lo va a hacer. Probablemente haga un papel, qué sé yo, casi mimético, camaleónico, y quiera aparentar lo que no es, y diga y no diga, y qué sé yo, y salga así, una figura camaleónica. Pero esa habilidad que Balaguer tenía para tener esos partidos divididos, tiene que tener a Luis Abinader, la tiene Luis. Es Leonel Juan Bosch que va a negar que lo apoyen. Si queda segundo y Luis no puede ganar la primera vuelta, y como va la situación, como yo decía al principio, señores, con la calidad de la vida, de los servicios, como está la gente embalsando disgusto. Y estos dos partidos que aunque estén divididos, pero sus fuerzas son considerables. El gobierno tiene que actuar, repito, con pie de lana, porque hay una situación también, la misma situación interna que tiene el Partido Revolucionario Moderno, con esas candidaturas y los disgustos que se han creado o que se pueden crear. Qué difícil que puedan abandonar el gobierno, pero hay gente que abandona el gobierno. Y hemos visto algunos casos de gente del PRM que se han ido del gobierno, han abandonado el partido oficial. Cosa que es rara, definitivamente es muy raro que pase eso. Pero hay esa situación que yo sé que va a influir mucho, porque esos partidos ya no, como no tienen ideología, lo que les interesa es el poder. Llegar al poder, vivir del poder y ir a buscar ¿qué? Pensiones
porque van a buscar pensiones, las grandes pensiones de este país. Las tienen los políticos cuando regresan al poder. Vamos a estar claros, PRDistas, PRMistas, los reformistas se quedaron con pensiones de centavos porque Balaguer era muy tacaño y Balaguer no pensionaba a nadie como ahora. Los reformistas que consiguieron pensiones, la consiguieron con Leonel Fernández y con Danilo Medina o con Hipólito Mejía. En esos 3 gobiernos consiguieron que ellos le dieran buenas pensiones para ellos vivir mejor, como viven muchos reformistas, sobre la base del oportunismo y la logrería. Esa es la pura realidad. Entonces, lo que hay son intereses particulares, intereses partidarios y todas esas cosas van a influir en estas elecciones. Pero yo no soy arúpice, yo no soy brujo, no soy prestidigitador, no hago malabarismo tampoco, como los malabaristas de circo, lo que echan platos, como dicen, que ponen los platos en el aire, o los tragasables, o los ensalmistas, qué sé yo no soy nada de eso. Pero vamos a ver muchas cosas verdaderamente sorprendentes. Seguimos mañana con parte de estos temas, o con algunos de ellos, o con otros. Pero ya el tiempo se me ha agotado. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.